la periodista Katia D'Artigues, periodista, activista, entrevistadora. Y bueno, también qué gusto tenerte, Katia. Cómo no recordar Campos Elíseos en el Universal por largo, largo tiempo. Sí, pues nada más 15 años, Marta Olivia. Nada más diario, así que por ahí te leíamos y te disfrutábamos bastante, bueno, todos los días. Recuerdo que en esos tiempos que todavía no había tanto X, que se usaba el correo electrónico, te podíamos preguntar todo de todas partes y había una comunicación mucho más fluida. Nos encontrabas, nos contestabas siempre. Entonces, pues, además de leerte y de tus columnas, era una delicia también que hubiera esta retroalimentación. Así que bienvenida hoy. Justo otro tema, pero en el tema que sabes mucho y que has andado en los últimos años, que es el de la discapacidad. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Te vimos en la conferencia matutina, sobre todo revisando los compromisos generales del gobierno de la presidenta para incorporar en al menos 20 puntos a las más de 20 millones de personas con discapacidad en México. ¿Cuáles son las propuestas que entregaron a través de la Fundación Yo También? Hola, y muchas gracias por además acordarte de todo, Marta Olivia. Sí, me gusta mucho estar en contacto con las personas que siguen ahora yo también, ¿no? Tuve esta como reencarnación en vida y ahora soy una periodista especializada en derechos humanos y derechos humanos de personas con discapacidad. Pues son 20 puntos que identificamos dentro de los 100 compromisos por la transformación de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde entran perfecto las personas con discapacidad y de no hacerlo, pues serían discriminadas y hechas a un lado. El tema de las personas con discapacidad es, como ya entendemos muy bien, el tema de las mujeres, que no es solamente hacer programas para mujeres, sino ver a las mujeres en todos los programas. Igualito con las personas con discapacidad, que son, como dices, 20 millones de personas, y además lo que siempre decimos en Yo También y en muchos otros lados es que la discapacidad de una persona impacta a una familia, por lo menos 4 integrantes. Entonces, estos 20 millones deben de multiplicarse por 4, por lo cual llegamos en el país a 80 millones de personas con discapacidad y sus familias que pues son afectados por la discapacidad, impactados por la discapacidad de su familiar. 2 de cada 3 personas en México pues no es un número menor. Estas 20 propuestas incluyen, por ejemplo, ¿no? La presidenta Sheinbaum ha hecho mucho énfasis en esta responsabilidad nueva que tuvo Pepe Merino, parecida en la Ciudad de México, de hacer los trámites digitales mucho más accesibles para las personas. Sin embargo, si no se contemplan con diseño universal para que las personas, por ejemplo, que usan un lector de pantalla puedan entrar y hacer un trámite y no tengan que poner un captcha, ¿te acuerdas de estos captchas que son, pues letras distorsionadas, ¿no? Que son una imagen que no pueden ver las personas que utilizan un lector de pantalla porque son una imagen, pues van a estar discriminándoles. Es como crear nuevos edificios físicos sin rampas ni acceso, ¿no? Hay acciones en absolutamente todo, en vivienda, pero en educación es súper importante. La mitad de las personas con discapacidad en edad escolar no van a la escuela. El año pasado no se hicieron libros de texto accesibles en braille y macrotipos, como llevaban haciéndose muchos años, porque son los de la nueva escuela mexicana. Ayer Mario Delgado, que también estuvo en la mañanera, me comentó que ya se van a entregar con un año de retraso casi, pero bueno, es muy importante que sigan habiendo estos libros, que se potencien. Le estaba contando, por ejemplo, también de un caso de un chavo con autismo que, que pasó, que es no verbal, ¿no? Es decir, no habla, pero se comunica vía un comunicador, como nuestro colaborador en común, Daniel Roblesaro, que mueve solamente los ojos y tiene un programa específico de comunicación aumentativa y alternativa para hacer videos y comunicarse y escribir en Yo También, participar con Julio Astillero, por ejemplo, ¿no? En fin, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y casi casi te diría que en cualquier política pública o acción de gobierno que tenga que ver con personas, hay que contemplar a las personas con discapacidad.
Así es, y bueno, la presidenta ya se ha comprometido a que va a haber una persona ahí con ella en la conferencia matutina. ¿Ustedes cómo han propuesto a alguien o cómo se va a dar esta conformación? ¿Han entablado alguna mesa de diálogo, además de las preguntas y tu presentación ayer? Bueno, ayer la presidenta lo que nos dijo fue que le pedía a Ariadna Montiel y al nuevo encargado del tema en el gobierno, que esa fue pues la nota para mí, ¿no? Que sí va a haber un encargado de políticas públicas para este gobierno. Durante todo el sexenio de López Obrador se concentraron más en hacer las pensiones para el bienestar de personas con discapacidad, el tema de la rehabilitación, el derecho universal a la rehabilitación, que ayer se suscribió con el Teletón, aunque el Teletón no da servicios para todas las personas con discapacidad, solo aquellas que tienen discapacidades motrices y autismo. En fin, vamos a tener una reunión con Ariadna Montiel para ver de qué manera estas 20 propuestas se pueden incorporar, y lo que muy amablemente dijo ayer la presidenta Sheinbaum es que se les dé seguimiento, lo cual pues agradecemos mucho porque son propuestas de la sociedad civil que acercamos. Sí, ¿qué significa, Katia, completamente asegurar la inclusión plena de las personas con discapacidad en la sociedad? Pues significa verles en todos lados, Marta Olivia. Es decir, que si tú abres un restaurante o una fonda, ¿no? Contemples que uno de tus consumidores, por ejemplo, pueden ser personas con discapacidad. También implica hacer este cambio de chip en nuestros cerebros, que la verdad es que, pues, crecimos dentro de una forma de ver a las personas con discapacidad como solamente sujetos de asistencia, y repensarlos como consumidores de absolutamente todas las cosas, porque te estoy diciendo, son 20 millones de personas con discapacidad. Pues todos usan, por ejemplo, papel higiénico, ¿no? Pero shampoo, pero también quieren enterarse vía los medios de comunicación. Entonces también son consumidores de noticias, son sujetos de derechos y de absolutamente todo. Entonces implica ese cambio de chip, ¿no? De dejar de pensar que son personas que necesariamente necesitan apoyos y algunas veces caridad, ¿no? A pensarlos como sujetos plenos de derecho y consumidores. Y una fuerza súper importante de consumo, que es algo que yo siempre que platico, tengo la oportunidad de platicar con empresas, empresarios o personas que venden cosas, siempre les digo, piensen en las personas con discapacidad y sus familias como consumidores. Sobre todo eso, o sea, es una ganancia al final de cuentas de Sí. abarcar y de incluir, ¿no? No solamente por una cuestión práctica y de derechos humanos, sino como también una cuestión de que les puede ayudar. Katia, Y perdón, nada más te añado una cosa que es bien importante, también tomando en cuenta que no hay una vacuna contra la discapacidad y que también al vivir cada vez más años nosotros y ser un país pues ya no tanto de jóvenes, es muy probable que todos tengamos una discapacidad cuando seamos personas mayores. así es, y que tenemos que estar preparados en ese sentido. Katia, ustedes desde Yo también han realizado una revisión del primer presupuesto de este gobierno en materia de discapacidad. ¿Qué es lo que identificaron en estos momentos? Pues nos preocupa que no haya un aumento considerable. Si tomas en cuenta la inflación en muchos de los rubros y no se aumenta ni siquiera la inflación, estamos viendo un presupuesto que está decreciendo, ¿no? En el tema de el programa Estrella, que es la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, ayer le decía a una persona que trabaja con la secretaria Ariadna Montiel, dado que hay un crecimiento de menos de un punto porcentual, pero se suman 3 estados a la pensión, que son Yucatán, Morelos y, ay Dios, se me olvidó ahorita, bueno, Yucatán, Morelos y, ¿qué otro ganó Morena? Tabasco, por supuesto, ¿no? Eh, el convenio con la federación es que la mitad lo paga la federación, la mitad del estado, pero aún así entre estos 3 estados hay pues millones de personas con discapacidad que no sé si alcanzaría solamente eso, por ejemplo, ¿no? El tema de la educación, necesitamos una apuesta muy importante en educación porque como te decía, la mitad de las personas con discapacidad en edad escolar no se encuentran actualmente en las escuelas. Entonces necesitamos ver una capacitación, por ejemplo, para profesores, muchos más recursos,
una apuesta muy importante en un programa que se llama el Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial, que atiende no solamente a las personas con discapacidad, sino a aquellas con aptitudes sobresalientes para crear más maestros capacitados que apoyen a los maestros de la educación regular a que puedan incluir a las personas con discapacidad. En fin, los pendientes, la verdad es que son muchísimos, pero gracias por leer nuestra nota. Sí, justamente nos dice Vanessa Maldonado, piensen en las personas con discapacidad como consumidores. Qué triste que en una sociedad capitalista se tenga que convencer en tema monetario la inclusión, que debería de ser un tema hasta moral. Pues Pues sí, sí, tienes razón, Vanessa, pero mira, Vanessa, hay que lograr la inclusión con todos los argumentos, ¿no? así es. Y ahí, Katia, ¿son discriminados de la misma forma niños mayores o mujeres? O también en el caso de la discapacidad, las mujeres estamos al final. Sí, por supuesto, mujeres y niñas están al final. Estamos al final. Yo me considero una persona con discapacidad psicosocial y las mujeres con discapacidad y las niñas con discapacidad viven hasta 10 veces, por ejemplo, más violencia que las propias mujeres sin discapacidad. Entonces hay un tema ahí súper importante. También está dentro de nuestras 20 propuestas. Por ejemplo, cuando ya hay una propuesta buena de Clara Brugada al respecto aquí en la Ciudad de México, que se podría copiar a nivel nacional. Por ejemplo, si tú fueras una mujer sorda y te dicen, llama a este teléfono, pues, ¿qué te están diciendo? No puedes denunciar, ¿no? Entonces se tienen que ver algunas otras alternativas para que las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan denunciar violencias y también que puedan ser protegidas y que puedan prevenir esas violencias, sabiendo que las mujeres con discapacidad y además si son de la comunidad LGBT o también son personas indígenas o de alguna comunidad pues discriminada, históricamente vulnerada, pues van a sufrir aún más discriminación y aún más riesgos. Bien, Katia, pues estaremos muy al pendiente de todo lo que estén, de lo que hacen desde Yo También y sobre todo desde tu labor y activismo. Quisiéramos leerte más seguido, pero bueno, ahí te seguimos con tus propuestas y sobre todo con este gran compromiso que has asumido en Yo También. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta Olivia. Gracias, muy buen día.